Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Juan, este es Juan. el aparato de mi compañera. Lo voy a cambiar. Ah, con razón tenía tu pía. Sí. Pero en algún rato estaba pensando en dejarlo porque como que ya con el tiempo como que nuestra producción es mutua, digamos. Claro. Bueno, Sí. Hola, hola. al final yo fui el que llegué atrasado. No pasa nada. ¿Cómo va? No pasa nada, todo bien, todo bien. Empezamos entonces esta, que es la tercera sesión de este experimento que le estamos llamando Divagues. Y en esta oportunidad tenemos a un invitado de Chile, que es don Juan, por ahí decía Pía, me confundí un poco. Eh, Bueno, ya hemos tenido esta confusión de nombres, es una cosa, ya es como parte, ¿cierto, A mí Pilar? me gusta. Sí, 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 sí. Bueno, quién sabe cómo nosotros nos llamamos, quizá también. eh, bueno, eh, Tiene otra variante, ¿ah? Que para unos amigos tienen la hipótesis de que Pía es un delirio mío, que yo me la invento y ese supuestamente existe y es una pareja que tengo, qué sé yo. Hay otra ah, hipótesis, claro, claro, claro. que en realidad es Es una muy, persona que yo contrato cada cierto tiempo para que aparezca en la realidad y muestre que es mi compañera y entonces también tiene esa versión. Existen varias versiones alrededor. como en todo orden de cosas, siempre existen muchas versiones. Eh, hay cierto, claro. Claro, entonces es muy difícil ponerse de acuerdo en una sola cosa. O sea, vemos la historia de la humanidad y vemos que está lleno de desacuerdos, ¿no? Sí, y a veces todos buscamos lo mismo en el fondo. Claro, pero existe una cosa ahí con las formas que nos distorsionan todo, po. Y eso ocurre en distintos planos, o sea, de repente uno piensa que está comunicándose de una forma o que está entendiendo lo mismo que la otra persona y ahí es donde generalmente empiezan a ocurrir los desacuerdos y empiezan a ocurrir las disonancias. Y la disonancia es una cosa muy humana si lo vemos también, ¿no? Claro. Oye, tengo una pregunta. ¿Se pueden hacer preguntas o no? Puedes decir lo que quieras. Ah, ya. Entonces, ¿por qué el nombre ese escrito de esa forma, a propósito de los Claro. nombres y las identidades? ¿Qué juego habría ahí? Es mi nombre en coreano porque yo la plataforma la uso para tomar clases de coreano. Entonces, como en un momento hace años la profesora pidió que pusiéramos nombre, me quedó así ya. ¿Qué ves? Casanova Pilar. Wow, Porque se dice primero el apellido y después el nombre. muchas Ah, gracias. mira, no sabía eso. Eh, y cómo, y no, y profundizando un poco en eso, Pilar, algo así como muy rudimentario, ¿cómo se leen los ideogramas? O sea, por lo menos esos que están ahí. Mm, sí, ok. Eh, Siempre son sílabas. Entonces es una consonante y una vocal o consonante, vocal, consonante. ¿Mm? Cuando acá tenés K, tenés una K aspirada con aire, que es esa que es la primera forma que aparece así con la rayita, ¿sí? Si no tuviera la rayita sería G, como gato. Pero si la fortificás es cato, ¿sí? Entonces, la segunda es la vocal. Las vocales nunca pueden estar solas, aunque si están solas y vos decís A, va a tener un circulito que es como un silencioso, ¿sí?
Es como un Ese poco... silencio más la vocal es la vocal. Entonces acá tenemos una consonante que es la k y después la a, que es la rayita así y así es la a. Después tenés esta que es así, la shiot, que es la s o sh, depende. Y después tenés otra a, ¿ves que es el mismo símbolo? Casa. Después tenés Mm, esto que parece una L, es una N, neon, y después tenés una O, es una O cerrada, entre una O y una U, Casanu. Y después tenés una así, que es la B, y otra A. O sea, ya sabes cuál es la letra A, Casanu, pa, ¿sí? Después tenés eh, la última sílaba de la pa, que es Casanova. Si vos la haces fuerte, aspirada, pasa a ser B. En coreano no tienen la F, entonces también tiene una forma de interpretar el inglés, porque son de alguna forma colonia de Estados Unidos, eh, que se llama Konglish. Entonces adaptan muchos términos en inglés y les ponen su interpretación en coreano. Por ejemplo, cuando para darte ánimo te dicen fighting, no sé de dónde lo sacaron, porque ningún angloparlante dice fighting, sino dice, qué sé yo, no me sale ahora. Pero ellos no sé dónde lo sacaron. Como no tienen la F, usan la P fuerte. Fighting, fighting o fighting. Y quiere decir como ánimo, dale, dale para arriba, cuando te están alentando en un torneo o en cualquier cosa que vos tengas un desafío en la vida. Entonces, ahí donde ves la segunda palabra que sería pilar, es esta sí es la L, pil, para que se pronuncie L tiene que estar doble, porque si no es R, viste que los asiáticos no les cuesta pronunciar la R, es por la forma en que comían los articuladores, hay una clase de fonética. Entonces tenés pil, la, R, algo así. yo Casanoja, creo que, pilar. yo creo que es muy interesante meterse al tema de los idiomas, ¿no? Porque, bueno, yo en algún momento de la vida tuve un semestre de lingüística, aprendí rudimentos de lo que es la lingüística, donde te es como que la lingüística es como la filosofía que engloba los lenguajes. Eh, y una de las cosas que se dice en la lingüística es que si bien en todos los idiomas podemos nombrar las mismas cosas, cada idioma tiene distintas mecánicas, tanto a nivel fonético como a nivel gramático. Por ejemplo, siempre nos ponían el ejemplo eh, del idioma, de los idiomas esquimales, que los idiomas esquimales tenían como 50 palabras distintas para nombrar el hielo, pero sin embargo no tenían ciertas palabras para nombrar ciertos colores. Y para poder nombrar esos colores tenían que armar frases compuestas, porque en su contexto no estaban. Y esto quiere decir siempre que el idioma se va adecuando a los distintos contextos que, que es algo que más o menos rudimentariamente una de las cosas que se intenta explicar en la lingüística. Mm, em, no estoy de acuerdo, no porque yo tenga ninguna teoría, sino porque también lo estudié en lingüística y en idiomas. No todos los idiomas tienen los términos para nombrar todas las cosas, porque como es no todas las culturas tienen las mismas cosas. Entonces, ni en sentido concreto y abstracto, no tienen la misma forma, los mismos objetos. Si vas a Islandia, no van a tener los mismos objetos. Sí hay un core, como cosas comunes, algo para apoyar puede ser una mesa, pero después van a tener objetos, utensilios diferentes, distintas formas de expresar las emociones. Si bien vamos a tener las mismas emociones, pero no creo que tengamos todos los idiomas, como todas las culturas, las mismas cosas. Por eso somos diferentes y por eso expresamos diferente y por eso
sonamos diferentes y por eso combinamos los articuladores de manera diferente porque son cuerpos diferentes. Aunque haya algo en común, sí, hay algo en común, somos seres humanos, pero después es muy divergente todas las costumbres. Por algo existe culture clash, el choque de culturas, eh, y formas de ver el mundo diferentes. Eh, qué sé yo. Eso es lo que me resulta a mí atractivo, la diferencia. Oye, tengo dos preguntas para Pilar. Eh, sí, una cuestión práctica, así como el nombre en coreano, ¿ellos lo ocupan hacia abajo o en la plataforma aparece? Me refiero a la plataforma, si uno en los coreanos en el Zoom lo tienen hacia abajo o se adecua a la plataforma que es hacia el lado. No, está buenísimo. Acá es la forma que encontré, la plataforma me dio ¿Sí? esta opción, pero así lo escribiría también en un cuaderno, pero sí originalmente lo que decís tiene mucho sentido porque como el chino era de arriba hacia abajo, ¿Mm? de derecha hacia izquierda, abría el libro al revés, el coreano tenía el mismo sentido, digamos, de escritura, la misma sucesión, el orden. Pero después se empezó con la influencia occidental, le sucedió lo mismo que al chino, de izquierda a derecha. Pero ¿Mm? perfectamente podrías. De hecho, cuando hacía caligrafía, sí, hacíamos de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, eh, y aprendés lo que es la sucesión de trazos que también tiene su coherencia y su lógica. Eh, no sé si esto es interesante, porque habían propuesto otro tema, pero si me preguntaste respondo, perdón. Pero quiero aprovechar, como después ya no voy a estar, aprovechar la última pregunta de ese tema. Cuando se estudia como un idioma o lo que otros llaman dialecto, bueno, formas de, de- de interpretar el mundo, por decirlo de alguna forma. Eh, Como también se transmite, o por lo menos lo que me ha pasado es que es como se transmite también cosmovisión, ¿no? De cómo se ve el mundo. Entonces, ¿te pasó eso igual? Que al aprender el idioma también era solo como formas de hablar o también ha ido funcionando como esto de decir, wow, así como, mira cómo se puede ver esto al decirlo de esta forma? O es algo así como la forma de hablarlo más, en tu caso? No, está buenísima la pregunta porque es lo primero que me sucedió. Yo entré desde la ficción al coreano. Al chino entré porque practico kung fu, pero entonces quería entender qué carajo me decían con la técnica, pero y entender Claro. la cultura. Pero al coreano entré mirando, descubrí hace más de 10 años las películas de Kim Ki-duk, ya veía toda Mm. ficción asiática en general. Y después entré en la cultura, en la historia, porque una cosa te lleva a la otra y como que la pasión nunca termina. Eh, a mí me partió la cabeza desde la ficción, porque yo antes me dedicaba mucho al teatro, soy como me considero ex actriz porque no me dedico, digamos, ahora a full, como antes. Eh, y decía, qué loco, cómo cuentan cómo narran, qué conflictos que ni en pedo acá se me ocurriría transmitir. Sí, bueno, entré ahí, como me partió la cabeza. Mm. Te puedo decir que flasheé por millones de aspectos, porque aparte es como multidimensional. Eh, y después, cuando entré a estudiar el idioma, lo que te acabo de describir son letras, como nosotros, el coreano tiene 28 caracteres como nuestro alfabeto, 28 letritas, porque lo diseñó el rey Sejong, yo siempre digo que, no lo digo yo, el primer rey socialista, porque lo diseñó a, a escondidas de los escribas, porque ahí el coro de gobernadores no querían que el conocimiento se transmitiera al pueblo, y él quería que su pueblo, o sea, una forma de separarse del dominio es tu identidad, es tu idioma, es tu identidad. Entonces quería encontrar un, eh, un alfabeto que se pudiera explicar en 10 minutos. Si yo te cuento el alfabeto en 10 minutos, vos te lo aprendés. Te explico las Wow. letras, cómo se combinan, papá, y vos ya podés identificar.
alguna lectura. Después tendrías que empezar a estudiar el idioma, otra cuestión. Esa es una parte que a mí me flasheó, desde el idioma. Eh, lo que tiene la gramática es también la forma de ordenar las cosas, tiene mucha libertad porque lo que indica, en vez de tener, viste, nosotros tenemos preposiciones, la mesa de Juan, de Ujú. preposición, antes, ¿no? Que indican relaciones entre objetos y cosas, y nombres. Ellos tienen posposiciones, entonces, todas las que son relaciones de lugares geográficos, no me sale, ubicaciones, ¿no? Arriba, debajo de, detrás de, son, van después del sujeto. Entonces, si decís debajo de la mesa es mesa de, mesa debajo, la cartera. Ya entendés que la cartera está debajo de la mesa. Con un sufijo, una partícula que es un sufijo. Entonces, para indicar sujetos y objetos, también tenés sufijos. Entonces, no importa en qué lugar pongas hermana o Juan, que vos ya sabés, no, por ejemplo, Juan, vos decís, Juan habla a María, o no, Juan ama a María. Vos tenés un sujeto y tenés un objeto. María es amada por Juan, ¿no? Entonces, si vos pones como María tiene un sufijo rl de objeto, si vos lo pones al principio, ya sabés que Juan tiene el sufijo de sujeto, es la misma relación. Juan sigue amando a María o María sigue siendo amada por Juan, por ese sufijo. Entiendo. Entonces, eso también me partió la cabeza. Mm. Eh, y después un montón de cosas que empezás a entrar en el mundo, que cuando estudias la historia, cómo se separaron las Coreas, cómo sufrieron durante las guerras, la Segunda Guerra, un montón de temas de identidad que los hace a ellos que se tuvieron que fortalecer a la fuerza, valga la redundancia, para defenderse y sobrevivir de tantas humillaciones, en especial de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, con las mujeres del placer, etcétera, que vos entendés que cualquiera a vista raza y interpreta que son nacionalistas o un montón de cuestiones que tienen, porque aparte todo esto está mezclado con el confucianismo, a la vez son primera potencia en tecnología, pero con mentalidad medio machista pacata, una mezcla de cosas, ¿viste? Se hace una mezcla de cosas. Este, tiene como un machismo tecnológico. Eh, Bueno, pero toda esa mezcla de cosas de las cuales nosotros también debemos ser objeto de un montón de esas confusiones culturales que se van como haciendo capas, y nosotros no nos damos cuenta en Occidente. Eh, sí, resultan interesantes porque son súper diferentes, súper diferentes. En cambio, China tiene ideogramas digamos, lo que sería el lenguaje. Son ideas, ¿no? Grafemas con ideas. Es más complejo y es más profundo. Pero bueno, más o menos así eh, te lo puedo explicar. Después lo que me apasionó es cómo se recuperaron de la crisis asiática. La crisis asiática arrasó con toda Asia, obviamente, la crisis económica en los 90, pero como tienen esto de unión, los pueblos mm. asiáticos son muy unidos a nivel como nación, con lo bueno y lo malo. El presidente propuso, o sea, las familias no llegaban a $2 por día para subsistir. Esto implica un montón de tragedias, porque el núcleo, el de la familia, digamos, la cabeza es el padre, el que mantiene todo. Entonces, el padre se queda sin laburo, toda la familia muere. Las mujeres embarazadas no tenían cómo alimentar a sus hijos, los empiezan a dar en donación. Esto desprendió un montón de descalabros porque ya cuando son muy como están muy acaparados por Estados Unidos, cuando estos se aprovechan de esta situación, eh, con el tema de las adopciones.
Mm. Hay un montón de descalabros ahí. Y Claro. Claro, como pasó con Estados Unidos con la compra de mujeres como esposas, pero no con mujeres ucranianas u otro, a partir de otro conflicto bélico, también se hace ese fenómeno de que se populariza, ¿no? La compra. Y además se puede poner en una narrativa también, incluso como protectora, así como, ¿no? Es tremendo eso. sí, ese es el doble discurso de la doble cara, como que te protejo, pero también, bueno, lo que propuso que a mí me fascinó, que me da escalofríos, es porque me gusta lo totalmente distinto y lejano para compararlo siempre con lo nuestro, ¿no? Como decir, ¿por qué Mm, nosotros no podemos imitar un poquito las cosas buenas? El presidente en ese momento propone que a todo el pueblo que donara lo que tuviera de oro, un anillito, una pulsera, lo que vos tengas, todo sirve. Todo el pueblo va y lo lleva, lo funden, no sé qué cosa, pagan la deuda externa y se quedan con a favor. Con eso que empieza a ingresar, el gobierno les da a las familias lo que hoy en día son las chebol, que son las familias, por ejemplo, Samsung. Samsung tiene desde teléfonos hasta campos de cerdos y soju. O sea, no tenés ni idea, son dueños de todo. Eh, Porque todo esto tiene también sus excesos, obviamente. La nación se recupera mm. porque el gobierno le da a toda la familia, vos haces mesas, tomá, poné tu galpón y fabrica mesas. Vos haces telefonitos, hace telefonitos. Vos haces juguito, hace juguito. Entonces así las familias empiezan a crecer, se empieza a recuperar el país con una exigencia de ultra laburo, ultra estudio, porque de acá tenemos que salir como sea. O sea, pasás de comer barro a tener que tirar tu bebé por una canastita a romperte el alma para recuperar, salir de esta. Entonces, eso tiene sus consecuencias hoy en día también. El estrés que produce todo eso, la hiperexigencia. Entonces, bueno, nada, te cierro ahí porque si no va a ser una clase pedorra de cultura coreana, que yo tampoco la domino. Oye, podrían hacer un capítulo de eso, está buenísimo. Mira, es muy atractivo porque como una cosa te lleva a la otra, que te decía, y yo soy apasionada, cuando fui actriz hice todo, o sea, hacía trapecio, canto, todo, o sea, me quedé más de 20 años a eso y ahora parece que soy como otra versión, pero cuando me flashé, entré, te digo, en el idioma, en la cultura, a estudiar la historia, sé más historia por ahí de ellos que de acá, está medio mal, pero bueno. Tengo una amiga coreana que me dice, vos naciste en el lugar equivocado. Eh, en la caligrafía, porque querés entender, y ya sé que me va a llevar 5 reencarnaciones, no importa, por lo menos un ratito acá la paso bien. Bueno, y vos qué onda? ¿Cómo es la cosa? De los coreanos. No, de tu vida, ahí apareció gatito. eh, Oye, sí, parece que le interesó. No se mete siempre acá. Cuando le interesa algo, se acerca. Eh, Mire, yo practiqué taekwondo por muchos años. Era coreano. Y claro, entonces me acordaba de eso a partir de lo que hablaba. Bueno, también me gusta el cine de Kim Ki-duk. Me gustó mucho cuando escribía esto de la forma de crear el lenguaje y me lo imaginaba como la película, esa de primavera, invierno, verano y, Todas, esa, ¿viste, viste esa y ver eso. Bimón, el sueño, en realidad es la pesadilla? Eh, la de, no me acuerdo el nombre de esas que él se empieza, ella se empieza a hacer cirugía para ser más atractiva para su novio, termina cambiándose completamente la cara y él también. Bueno, el tema de la estética es una Sí, locura, es una sí. locura, con todas las cirugías que se hacen, es una locura. Sí,
Sí, y bueno, y habían dos cosas que me acordaba también a propósito del taekwondo, de que hay palabras que parecen como a veces como que tienen más misterio, pero en realidad cuando uno las descifra son patadas en la cabeza, ¿no? Es como una cuestión bien descriptiva. Pero también dentro de la formación del taekwondo, en las formas sobre todo que se llaman tul, están ligados a personajes históricos. Entonces había la del cinturón verde, en que nos mostraban un personaje que era Zangun. Zangun, no sé si se pronuncia así, ahí ahora me puedes corregir. Zangun era un monje budista. Entonces, y tenía una historia que para mí era fascinante, así cuando yo la escuché, nunca más se me olvidó, de hecho, es la forma que más me gusta, me gustó mucho. De hecho, me quedé mucho más tiempo en ese cinturón para puro darle vuelta como esa historia y la forma tenía que ver también con la historia porque se comenzaba con esta posición de las manos y que simboliza el tener un incienso al momento de empezar. Entonces había todo una cosmovisión en eso. Entonces, a partir de lo que hablaba, me iba acordando de ese ámbito de aprendizaje. Oye, pero había tema, me decían que había un tema presupuestado y hemos hecho una Siempre introducción presupuestado enorme. y subvencionado una, subsidiado una por el estafa, Estado. una Eh, estafa. mirá, Bueno, medio que, bueno, ahora entiende por qué el nombre es Divalles. Ya, muy bien. claro, Estamos como bien, que a veces entonces, proponemos un estamos tema porque divagando. yo creo que nos sentimos vacíos de sentido y decimos, vamos a empezar el tema. Que de hecho te iba a decir, yo no tengo ni idea de ese tema, pero bueno, como es una charla informal Ah, entre amigos, es o como que, sea, o sea nos lo está imponiendo Jorge. sí, Se sí. acaba de ver Dale, el asunto, Jorge, se acaba anda, de develar. expone el ¿Ah? tema, Jorge. La- el- yo creo que hay un elemento político en eso, ¿ah? Que hay que considerar, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de decreto fue el que generó Jorge para que ese tema se impusiera? A ver, cuéntenos. No, no, nosotros generalmente antes de los programas o durante la semana, nosotros Ujú. vamos más o menos conversando, así como, oye, podríamos conversar tal cosa, pero eso también se va transformando. Bueno, yo les había dicho, también a ti te había dicho, Juan, que el tema que habíamos propuesto para esta sesión, para lo que queda de sesión, porque nos queda más o menos la mitad ya era hablar un poquito del tema del New Age, ¿no? Como es todo este mundo de las terapias alternativas y todo este mundo precisamente de la sabiduría que entró como la sabiduría de Oriente, pero que también se ha expandido a la sabiduría de ciertos pueblos originarios también del resto de América y cómo esas formas se van agarrando y van formando una narrativa en torno al bienestar individual y en torno a técnicas que se siguen como para alcanzar un cierto nivel de salud mental ante un vacío de pronto que existe en torno a la demanda y a la oferta de alternativas de salud mental que más tradicional, digamos, entre otras cosas. Wow, entonces son muchos temas. A ver, Claro. ¿cómo sería? ¿Cómo sería cómo es la pregunta, Peter? ¿Cómo sería? No sé, Jorge, vos sabés de este tema. Ah, claro que Una no tengo. interpretación muy Un, pedestre. un pie de entrada. Claro, 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 claro. Más que nada, bueno, llevándolo a un plano más concreto, por ejemplo, podemos hablar del yoga, que es un tema que hemos tocado anteriormente, también hemos hablado de la meditación, entonces son como más o menos temas que han ido ya saliendo a lo largo de las poquitas versiones que llevamos, ¿no? Mm. Sí, yo pensaba que con esa descripción que hacía, igual podría caber ahí como cosas como hay una práctica que llaman el coaching,
acá, no sé si en Sí, Argentina le sí, llaman sí, igual, sí, sí, que yo he igual. escuchado como, como algunas críticas respecto a esa práctica que coincide mucho con lo que dice, pero entiendo que eso no entraría dentro de lo New Age, ¿no? Entonces, por Puede eso ser, me confunde me un poco. suena Pero como que de a alguna que manera deriva de ahí, ¿no? sí, sí, a que es un derivado, tal cual iba a ¿Sí? decir, lo mismo, sí. Ah, es como cuando llaman, hay un nombre que le dan también a unas prácticas terapéuticas. eh, ya, quizás me acuerde después, pero que tiene también que ver con eso, cómo se integra, como el yoga y otras prácticas a, a a esta forma, ¿no? de abordar la terapia. Eh, Mira, yo no creo que haya en general como un elemento negativo en sí en eso, pero a propósito de lo que hablábamos recién de las disciplinas, como por ejemplo que las artes marciales siempre terminan con el do, y el do es el camino, ¿no? Que lo comparten los japoneses y en Corea también. Y eso es como lo más importante y al principio parece una... No sé si Jorge va a seguir ahí. No sé. Ajá. Es como que hay, pueden haber pérdidas humanas, Digan que hay canitas. pérdidas virtuales. Jorge, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Sí, es que, mira, me ha salido todo el rato que la conexión está medio inestable, así que Ah, podría todo ya, pero ocurrir de nuevo. estás ahí, me angustié. Te vi desaparecer y, y sufrí angustia. Bueno, y a Son propósito de cosas que esto, pasan, son cosas que son pasan. detalles del internet también, ¿no? Sí, entonces, a propósito del camino, al principio cuando uno dice el camino lo más importante parece como una postura así como casi antojadiza, ¿no? Pero cuando haces una práctica de algo, que puede ser aprender el idioma, aprender un arte marcial o la disciplina, te das cuenta que el camino tiene que ver con ese recorrido y hay un recorrido que, por ejemplo, el arte marcial le dicen que si uno quiere comprender más o menos básicamente un arte marcial, son 5 años de práctica, pero práctica, digamos, consistente, ¿no? Y de alguna forma yo, como estoy de acuerdo, no es necesario que sea esa cantidad, depende de cada persona también, de las situaciones, de esfuerzo, a lo mejor lo que consigue en 5 años uno, o el otro lo consigue en un año, etcétera. Pero creo que es qué tanto uno podría transmitir de un camino más que de una práctica. O sea, en ese sentido, si alguien ha seguido el camino del yoga y luego sigue el camino de la terapia y lo integra y eso le sirve y lo puede transmitir, yo lo encuentro que es fabuloso. Pero si yo soy un terapeuta o soy un psicólogo y que leí algunas cosas de yoga, me leí el Bhagavad Gita y estoy haciendo como, no sé, voy a práctica de yoga de vez en cuando y de ahí armo algo, quizás como que no puedo transmitir camino, ¿no? Como, pero quizás sí, es que por eso me resulta complicado también, porque como que caer en el prejuicio igual pues es re fácil, siento, en una situación así. Pero, pero me acuerdo de eso al hacerme la pregunta, así como de la importancia que tiene como el camino. Creo que la terapia también tiene un camino que digamos que y que la gracia del camino no es donde llega, pues, sino que tanto conoces el camino, que tanto lo recorres, que tanto le pones atención a las piedras. De hecho, te puedes devolver en el camino, volver a pasar por ahí y decir, oye, nunca vi esto, ¿no? Así como hay recorridos que uno puede tener como toda su vida y igual te puede pasar que después de 20 años pasas por el lugar y dices, oye, esa casa nunca la vi, ¿qué onda? Así como, ¿por qué no la vi? Siempre he estado ahí. Y entonces creo que esas cosas tiene como este concepto de camino. Entonces, una de las cosas que podríamos sacar es la dificultad, el tremendo desafío que implica integrar algo de otra cultura a algo que estamos tratando de hacer acá, que además también ya tenemos a la base de como que tenemos un efecto de colonialista en nuestra producción cultural,
Entonces, integrar otro es como tremendo desafío. Entonces, lo primero que me levantaría sospecha es que algo apareciera como un producto fácil. Así como decir, oye, vamos a tomar esto y vamos a integrar esto y que se quede muy tranquila la persona. Yo diría, ¿cómo, cómo tan fácil? ¿Cómo tan fácil que le vamos a poner yoga y le vamos a poner esto otro? Y terapia, así como, ¿cómo recorriste tanto camino o cómo va a integrar eso? Eh, Como que eso se me ocurre a partir de la pregunta. ¿Sabés que siento que de alguna forma acabas de describir el Tao? Todo lo que decís aplica a la búsqueda en la práctica del Tao. Yo empecé a practicar cuando falleció mi mamá hace 10 años. Y todo lo que decís, ¿cómo no empecé antes? ¿Cómo no vi esto antes? O sea, podría haber arreglado tal relación, ¿cómo no observé esto antes? Pero es que porque por ahí, una de las cosas que vos dijiste, ¿no? Por ahí porque antes no tenía los ojos afilados, no tenía los anteojos que uso ahora. Este, pero, y también eso de caer en lo fácil, sí, es muy fácil. Pero está el que sabe buscar y el que sabe guiar para eso. No creo que nadie es tonto, más allá de los títulos o no que tengan, nadie es tonto. Todo hay algo como una intuición que todos tenemos. Eh, Algo así. Me falta un montón para aprender porque no puedo ser vegetariana, no puedo comprender un montón de cosas de la filosofía oriental porque soy occidental, estoy limitadísima, entonces, no sé, tal vez la próxima vida. Claro, claro, además que lo que nosotros conocemos de la filosofía oriental lo conocemos a través del sesgo de la traducción también. O sea, o sea, por ejemplo, yo trabajo con el libro de los cambios, el I Ching, y lo que yo conozco del I Ching es la traducción de la traducción del I Ching, que llegó porque un misionero alemán estuvo un buen tiempo en la China y empezó a conversar con gente que sabía y empezó a armar una interpretación, pero esa interpretación que nos llega a nosotros del I Ching tiene mucho que ver y está muy permeada también de este enfoque de un misionero cristiano, digamos. Sí. Oye, pero igual pienso que igual como también es inevitable que uno que de repente algunos elementos puntuales de ciertas culturas te vuelen la cabeza y que uno los quiere integrar a sus prácticas y todo. Me parece que igual es medio inevitable, pues, o sea, también sería como medio grotesco pretender que, bueno, cualquier cosa que yo escuche me tengo que hacer experto en eso para utilizarlo, ¿no? Así es como, yo creo que igual está ese impacto de algo puntual y que uno es como que no es que decide integrarlo, sino que como que se le empieza a integrar a uno, que eso también puede pasar, que uno mismo se sorprende y dice, wow, estoy como, esto me está haciendo efecto, esta película que Sí, vi, yo esta creo que idea me está haciendo cada efecto. uno hace su propia síntesis. Mm, Sí, sí, sí. Y creo que se nutren todas las visiones. Cada uno se deja influir y se nutren las visiones, y eso es lo rico. Pues si no es hemofilia, ¿no? Si no, si estás siempre en el mismo gueto y si haciendo siempre lo mismo, es como la sangre hemofílica, ¿no? Que se contamina. Todo se transforma constantemente. Porque te dejas adaptar, mm, influenciar, quiero decir. claro. Y lo otro es como también está esto de que si lo pensamos que, como nos pensemos nosotros como humanos, si lo pensamos que hay una construcción que es el yo y que desde ahí yo